Muy serio. Bueno, Walter, muchas gracias por esta invitación. Quiero decirles a todos que nunca jamás en la vida hemos hecho esto. Ni Kelly ni yo, nunca. No he sido profesor, nunca enseñé nada. Pero sin embargo, a raíz de que Walter nos dio el favor, pues con mucho gusto estamos aquí y vamos a ofrecer parte de nuestra experiencia en la rama judicial para ustedes. ¿Por qué? Porque Walter nos indicó que a pesar de que ha recibido un semestre de familia, en Derecho de Familia, ese semestre no fue como tan productivo. Entonces vamos a tratar de que hoy sea más productivo de lo que fue con su anterior profesor. Bueno, no sabemos enseñar, no sabemos metodología de cómo hacerlo, pero tenemos unos temas que son muy importantes y que en nuestra experiencia como abogados y en nuestra experiencia en la rama judicial son muy importantes para ustedes cuando sean profesionales y ahorita que están en formación y deben recibirla. ¿Por qué? Porque cuando yo salí, a pesar de que salí de a pesar de que salí hace mucho tiempo, uno sale y no sabe ni hacer un poder a veces. No sabe ni para qué, ni quién recibe el poder, ese tipo de cositas, ¿no? Esos detallitos también de pronto los vamos a ver acá en un momentico, en la medida que se vayan presentando los casos y que vayamos viendo los temas que venimos a enseñarles. Bueno, yo soy única y exclusivamente profesional en Derecho. Bueno, he hecho no sé cuántos diplomados, como digan ustedes unos 10 o 20 diplomados, y he sido capacitado en la rama judicial todos los 16 años de mi vida en la rama. Todos nos han capacitado en la rama judicial. ¿Quiénes nos capacitan a nosotros? Jueces, magistrados, mismos compañeros de trabajo, ingenieros de sistemas, porque como ustedes saben, la rama judicial está entrando en la virtualidad. Está entrando, lo digo, a pesar de que ellos ya dicen allá con pombo y platillos que ya no es cierto. Nos falta. ¿Sí? Tenemos computadores obsoletos y sistemas que todavía no nos dan la talla, pero sin embargo trabajamos con ellos. Entonces, vamos a compartir un poco de nuestra experiencia como empleados de la rama judicial. Nosotros somos empleados de la rama judicial. Bueno, empecemos por ahí. Venimos de juzgado. Antes de que mientras tanto, nosotros somos juzgados de familia. Los juzgados de familia, ¿sí? Los juzgados de familia son circuito. Y hay juzgados municipales y circuito. Pero los juzgados de familia somos única y exclusivamente circuito. Sin embargo, algunos circuitos del país que no son grandes ciudades, que no tienen grandes ciudades, manejan el juez promiscuo de familia. Esos jueces promiscuos de familia manejan varias materias. Bueno, dos exactamente, que es la materia de familia y la materia de la responsabilidad penal de los niños, niñas y adolescentes. Esos son los temas que manejan los jueces promiscuos de familia. ¿En dónde se ve eso? En las pequeñas ciudades. Ejemplo, Sogamoso, ¿sí? Hay ciudades muy pequeñas que manejan eso. Y hay otros más pequeños, unos municipios más pequeños que el juez de familia no llega hasta allá porque no alcanzamos por la cuestión geográfica. Entonces, algunas funciones de los jueces de familia se pasan a los jueces civiles municipales que hay, otras se encargan incluso hasta el alcalde. Entonces, esa es una serie de... ¿sí? Aunque hoy no venimos a enseñarles eso, pero no estamos aquí. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que saber como abogados para que en el momento en que ustedes tengan un caso, estoy hablando del abogado litigante, puro, en el momento en que ustedes tengan un caso, o incluso su familia, fíjate que me pasó esto y no sé qué hacer, pues bueno, ustedes puedan dar una asesoría legal, real, y que la gente pueda llegar a lo que es, a pedirle al funcionario público que es cuál es la situación que tiene y que se la pueda resolver. Entonces, es muy importante saber cuál es la competencia y en qué lugar está la competencia del juez de familia.
Nosotros, bueno, los jueces de familia conocen de una cantidad de procesos que más o menos los tengo calculados en 27, pero 27 es lo que está en el código, pero pueden ser más, porque el juez de familia dice uno de los articulitos de la competencia, dice, y las demás controversias que surjan entre los padres con respecto a los hijos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas del derecho de familia que no están todavía escritas. Entonces, ustedes, por ejemplo, cualquiera puede decir, ay, no, a veces nos llegan demandas, ¿no? ¿Okay? A veces nos llegan demandas y dicen, ¿qué quiere? Unas demandas súper ¿Qué es esto? Porque nunca lo habíamos visto y ya llevamos muchos años de experiencia y la verdad es que hay cosas que no podemos, o sea, no podemos saber a qué se refiere, pero al final toca llevarlo por algunos procesos que ya llevamos y por la experiencia decimos, pues que esto es una nulidad de escritura, ¿sí? Esto es algo del derecho penal, entonces lo llevamos al derecho penal. Entonces, son ese tipo de cosas que hay que ver cuando el juez de familia es competente para ciertas cosas. Hoy venimos a enseñarles uno de los procesos que nosotros manejamos, los más importantes y los que ustedes en su carrera profesional van a ver y les van a llegar y les van a pedir asesoría, les van a preguntar. Entonces, creo que es muy importante esto que les vamos a enseñar. Nosotros no venimos a darles o a enseñar teoría, ¿sí? Ay, no, que es que no, nosotros venimos a enseñarle un poquito de concepto, el concepto de lo que es el proceso y la práctica civil. ¿Qué es la práctica? Pues yo creo que ustedes no han visto esto. Entonces, ¿qué es la práctica civil? Vamos a ver casuística aquí y vamos a ver cómo se hace, qué es una demanda, qué es un poder, ¿sí? Ese tipo de cosas que es realmente lo que le sirve a uno. Porque cuando yo estoy en la universidad, ¿qué puede ser testigo? Y en todas las universidades pasa, las universidades se dedican. No sé si a ustedes les pasa, pero díganme si sí o no domino teoría. Me empiezan los profesores, tienen un poco de teoría. Sí, es que Pero cuando usted ya llega al consultorio, entonces no sabe nada. Entonces dice, no, yo cómo manejo este caso, qué debo hacer, ¿sí? ¿Cómo debo portarme, qué debo decir al usuario, cómo debo manejar el tema, debo hacerle un poder, o será que eso no le hago un derecho de petición y ya. Esas son las cosas que uno debe manejar cuando ya llegue al consultorio jurídico, ¿sí? Y ojalá que pues este no sea el único evento y que cuando lleguen al consultorio jurídico también podamos tener una charla de estas y podamos ver práctica forense civil, pues en el caso de nosotros y familia, para poderles enseñar cosas que tal vez a uno no le enseñaron y que ustedes van a ver, no sé, pero que son cosas del día a día, de la práctica profesional, toda la práctica profesional. Entonces, y vamos a ver código. Vamos a ver código. Que el profesor aquí, cuando venga, les enseñe todo lo que es teoría. Nosotros vamos a ver ese código. ¿Qué dice la norma? ¿Por qué tengo este derecho? ¿Y cómo puedo hacer que ese derecho sea efectivo? Eso es lo que vamos a enseñar. Ya te cargó el correo. ¿Ya? ¿Ahorita? Primero vamos Descarga la primera. Primero vamos a ver un poquito de historia, como para recordar, y les voy a recomendar un libro, si quieren tomen nota, léanlo, este libro es maravilloso, cuando ustedes lo lean, es un libro que se llama La Ciudad Antigua, yo no recuerdo cuál es el autor, pero ahorita lo podemos buscar con este super internet y saber cuál es el autor. Bienvenido a la radio. Se llama La Ciudad Antigua, léanlo. Cuando ustedes lean La Ciudad Antigua, cuando yo estaba en la universidad me decían, ay no, es que léansela, vamos a leer La Ciudad Antigua en Derecho Romano. Sí. Eso era derecho romano. La Ciudad Antigua, cuando usted empieza a leer, usted dice, todo es la vida que vivimos nosotros acá. Es la misma. Pero fue la vida que crearon los romanos hace 2000 años. Un poquito antes tal vez, entre todo el tiempo que duró el derecho romano y todo lo que ellos recogieron de historia, de las civilizaciones que ellos conquistaron y todo eso ellos lo acumularon, todo ese conocimiento y dijeron, vamos a hacer el derecho romano. Y efectivamente, nuestro Código Civil es puro derecho romano. Es puro derecho romano, no es más.
Ya está cargando. Bendito Dios. Ay, qué lindo, qué bonito. Ay, verás, Divino. Dígale lo contrario. con audiencias y todo No, eso. verdad. 2, 3 de la mañana. Una. Una. Yo- Yo les estaba ayudando desde acá. Sí, claro. Allá me va a ir a Muy bien. En Colombia. prácticamente debe ser Véalo, aquí un está. resumen del resumen del resumen de la historia. Aquí está Poland. Es que es eso del pacto de familia. ¿Ustedes saben el derecho romano? Sí. El pacto de familia. Exactamente. De Allí, la conformación de la familia. entonces, desde el derecho romano empezamos a ver cómo es que nace el derecho de familia. Incluso ya en Roma ya hablaban de sucesión, ¿sí? Hablaban de la patria potestad, bueno, hablaban de una serie de derechos que tenemos hoy que efectivamente ellos fueron los creadores de eso a raíz de toda la experiencia del pueblo índigo acumulada, bueno, y todas las conquistas sangrientas que hicieron, como ustedes saben. Pero pues hace 2000 años empezamos con esto. Entonces vamos a ¿sí? Del Imperio Romano. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de ese pedacito de historia del Imperio Romano. Resulta que cuando nació Jesucristo, pues se creó la Iglesia Católica, gracias a todos sus apóstoles. Entonces, cuando se creó la Iglesia Católica, empezó a tomar fuerzas del Imperio Romano. Y en el siglo I, ya la Iglesia Católica prácticamente era la consejera del emperador. Y a raíz de eso, el emperador, ¿no está ahí bonita? Constantino, si no estoy mal, no estoy bien, pero el emperador Constantino vino y cambió la religión y dijo, no, en adelante vamos a ser católicos, vamos a tratar de llevar una religión católica, como dijo Jesús. Entonces, el Imperio Romano vino y cambió al catolicismo, ¿sí? Entonces, porque recuerdan que ellos antes eran dioses manes, ellos no eran teocentristas, pero a raíz de Constantino vino y dijo, no, vamos a convertirnos en teocentristas y vamos a seguir la religión católica. Y ahí empezaron todas las costumbres y la religión católica empezó a imponer una serie de normas que efectivamente están también incluidas en nuestro código, porque a pesar de que a nosotros nunca nos lo dicen, muchas cosas de la Biblia están aquí, en el código. Ahí están en el Código Civil. Y ustedes empiezan a leer el Código Civil y dicen, pues, y la Biblia dice que, sí. Y todo está ahí. Es digamos que, una locuración. La Biblia, el Código Civil y todos los códigos de derecho son una locuración de lo que venía a ser la Biblia, porque antes eran normas morales y ya después vinieron a ser normas positivas para poder dirigir nuestra vida, porque si no, si ahorita Por estamos eso como venimos estamos. cambiando el concepto de la familia. Por la eso, dualidad, a pesar de la venida, exactamente. que antes únicamente era hombre y mujer. Ahora se ha venido cambiando el código. Sí, señor. Eso ya fue como se introdujo con el. Lo del matrimonio. No, la introducción pues, al código civil de nosotros. Andrés Bello, sí. Listo. Eso es muy importante. Lo saqué en mis estudios para los preparatorios, entonces es bueno que de pronto le tomen foto. Tú me envías la diapositiva, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, yo te la envío. Todo eso lo saqué de mis apuntes para los preparatorios. Ok. Pero yo creo que ya está ahí la parte de la historia. Sí. Que lo otro que es más Sí. relevante. Dale, Ahora bueno, muy bien. entramos en Entremos en materia. materia. Entremos en materia. Listo. Uno de los derechos más importantes, porque este derecho, el 90% de este derecho es de los niños. Los niños son muy importantes en nuestro país. Ustedes saben que la Constitución protege el derecho de los niños y, bueno,
la Constitución en su artículo 44 viene con el derecho de la familia. Tiene ese artículo 44, este es el desarrollo del artículo 44, una de las partes. Entonces, ¿quiénes tienen derecho? Ay, pero yo no pasé hasta allá. A mí me parece que No, pero es que es una parte del sí, por eso. Pues, No. Antes de eso. No, espera. Artículo 4.13. Pero vamos a ver el artículo 4.11. Vamos a ver el artículo 4.11 porque el artículo 4.11 es muy importante. ¿Quiénes tienen derecho a los alimentos? Y de allí nos van a salir varias cosas. ¿A quiénes se deben alimentos? Al cónyuge, a los descendientes y a los ascendientes. Hay varios que han sido modificados, ¿sí? A los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos legítimos. Ojo, yo también le doy alimento a mi abuelo. Y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiese sido rescindida o revocada. ¿Listo? Entonces, al cónyuge, claro, obviamente, me caso con mi esposa, pero es viceversa, ¿no? Es mutuo. Tanto de la esposa hacia el esposo como el esposo hacia la esposa. Obviamente que nosotros veníamos de una costumbre malsana que decía que el hombre era el que proveía, pero eso ha venido cambiando. Eso es lo que estaba hablando ahorita, que ya no solo el hombre provee, ya la mujer también provee. Entonces, ese derecho antes no era era más enfocado, lo enfocaban más hacia la mujer, porque era la parte débil del matrimonio, y el esposo era el que manejaba todo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, no solo por eso, sino porque también la mujer se dedicaba al hogar. Entonces, además, claramente, si había un divorcio, pues tenía que garantizarse su subsistencia después de la separación. y aún hoy en día vemos que todavía las mujeres reciben alimentos de los hombres. Todavía aún tenemos esos casos, todavía lo manejamos en el juzgado, de que el hombre debe proveer alimento a la mujer, así estén separados. Cuando ha sido declarado culpable, paga. Y esos son vitalicios. Y esos alimentos vitalicios. Incluso la Corte ha llegado más allá. Y si ustedes revisan sentencias de la Corte Constitucional, incluso ha dicho, oiga, muerto el alimentario, ¿sí? que es el ex esposo, y así él esté casado con otra señora, y esos alimentos tengan la obligación alimentaria con la ex esposa, esa obligación alimentaria, cuando pase la pensión de sobreviviente a la otra señora, le sobrevive a la ex esposa. Eso es en casos específicos. Entonces, el derecho a alimentos, ya ven hasta dónde llega. Entonces, la Corte Constitucional. Y en caso tal de que la señora a la que se dé alimentos se case otra vez, ahí no se contaría. Se pierde. Se pierde el derecho. Pierde la leche. Se pierde el derecho. Esa es una causa de exoneración. Exactamente. A los descendientes, ¿quiénes son los descendientes? Nuestros hijos. ¿Listo? ¿A los hijos se debe alimentos? Sí. ¿Qué alimentos se debe? Ahora sí vamos a ver el artículo 4.13 porque estos son los alimentos más importantes. ¿No? Pero ahorita vamos a ver los de los ascendientes también. No, del artículo 13. Los alimentos son congruos y necesarios. ¿Sí? Los congruos, que habilitan alimentario para subsistir modestamente luego correspondiente a su posición social. ¿Qué significa esto? Estos congruos son, por ejemplo, no, es que lo que pasa es que yo vivo en estrato 6 y hemos tenido casos en que, ay no, pero es que para los alimentos del niño también hay que meter la comida del perro, porque el niño, por experiencia, pareciera que no, pero es decir, esos son alimentos congruos, que es que el niño estudia en el colegio Bergman, entonces hay que mantenerlo en el colegio Bergman. Entonces, ¿qué debe hacer? La persona obligada a dar los alimentos, entonces debe mantenerle ese estatus para que eso ahora vamos a ver lo que pasa en realidad. Resulta que se separan los papis, ¿sí? Y entonces la mamá se queda con los niños como el 99% de las veces, pero hay un 1% que se quedan los hombres. El 99% de las veces se quedan las mujeres con los niños. Entonces, ¿qué está pasando? Ah, no.
Y antes los tenían en estrato 3, todo maravilloso, le pagaban un colegio privado al niño, le compraban mudas de ropa todo el año, ¿sí? Pero cuando se separaron, ya el papá llega y dice, ay no, qué pena, yo no puedo, voy a ir a vestirlo allá, yo voy a San Victorino al Gran San y le voy a comprar algo que me alcance y le voy a dar una vez al año. Entonces, porque en se me bajaron los gastos. Ahí está, y se me aumentaron, porque casi siempre uno de hombre se va y se va con otra. Y si tiene nueva mujer, Y tiene 3 hijos y lo más importante es... y si esa mujer tiene 3 hijos con más, se incrementan los gastos. Claro. Bueno, pero para las mujeres también, porque las mujeres también tienen su parte maluca. Esa es la parte maluca, el hombre ahora la parte maluca de las mujeres. La mujer se va a vivir con un hombre que tiene obligación alimentaria. Se va a vivir con él. Y ella tiene un hijo. Y ella le dice, no, mira, esos cabrones de allá me hacen el favor y esto es para acá, para mi hijo. Y eso pasa mucho. Y uno de hombres cede en eso y muchas veces deja darle alimentos a sus hijos descendientes, para a los descendientes de la nueva esposa o la nueva novia, Los tuyos, los míos y los o la nueva compañera. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, los coplos, ¿qué significa eso? Que tienen que llevar el mismo nivel de vida que venían trayendo los niños. Y vienen los necesarios, que son cuáles, ¿no? Pues los para sustentar la vida, obviamente, la comida, la habitación, que tenga servicios públicos, esos son los necesarios, para los que sustentan la vida, ¿sí? Y ahí es donde viene el nombre de alimentos, porque inicialmente los alimentos eran los necesarios, sino que obviamente que a medida que pasa el tiempo y vamos evolucionando, vienen los como fuego. ¿Listo por ahí? Bueno, aquí dice menor de 21 años. Claro, 18. Pero jurisprudencialmente, como ustedes deben de saber y lo han escuchado muchas veces, es hasta los 25 años y hasta más. Todavía tengo hijos de 40 que les autorizo a vivir. No, ¿por qué motivo? Porque resulta y pasa que son muchas veces cuando son niños y los señores hasta son pensionados, empieza la obligación alimentaria y nosotros embargamos. En el proceso de alimentos el juzgado embarga. Una de las cosas más importantes, si ustedes van a iniciar un proceso de alimentos en la vida, si no hay medida cautelar, no lo inicie. ¿O para qué? Eso no sirve. Si usted lo tiene que embargar, no sirve. No lo haga. Porque ¿cómo se materializa el derecho de los alimentos? Una medida cautelar porque la otra persona no quiere dar. Si la otra persona diera, pues ¿para qué iniciamos proceso? Entonces, es la medida cautelar. Hay que tener de dónde. Sí, porque si no queda una sentencia que nos tomamos para enmarcar. Si usted no va a servir para nada. Exacto, si usted no, porque es como cogerle decirle y hágalo. Puede ser que el tipo no tenga cómo dar alimentos, pero usted puede hacer algo, va a la comisaría de familia y solicita una conciliación ante el comisario de familia y crea la obligación alimentaria, que es la cuota. Pero más allá de eso no va a pasar nada, entonces mejor que vaya a la comisaría de familia y haga algo así. ¿Sí? Pero si usted inicia un proceso de alimento en un juzgado, con medida cautelar. Nosotros el 90% de nuestros procesos son medida cautelar. Si no hay medida cautelar, ya suena. Aunque de todas maneras sirve tener la aplicación de cuota. Obvio. Porque es que igual, así el tipo no tenga trabajo, se le presume el salario mínimo. Con el hecho de tener ya una cuota fijada, así sea teniendo como base el salario mínimo, ya tú puedes ejecutar esa cuota. Y casualmente el tipo le dio después por comprar casa, ahí está el papayazo. Pero digamos si existe la cuota fijada. Tenemos casos reales. Si existe una cuota fijada, pero por X o Y motivo se hizo la conciliación, pero fue declinada. Y se va a parir y dice, bueno, queda como declinada, no acuerdo, hay que. No. Se van a homologación para los juzgados. Nosotros conocemos esa Bueno, homologación. exacto, pero digamos lo que pasa antes. ¿Qué hace el comisario de familia y el defensor de menores del ICBF, Instituto Colombiano de Estado? Ellos, cuando están en la conciliación y si las partes no se ponen de acuerdo, ellos están en la obligación de imponer una cuota provisional de alimentos. Lo mismo pues de familia, lo mismo igual. Entonces, esa cuota provisional de alimentos, si alguna de las partes dice no, la mayoría de las veces el hombre, no, yo no estoy de acuerdo, 100.000 pesos es mucha plata. Entonces, ¿qué hace?
el defensor de menores o el comisario de familia hace un informe, ¿sí? Y en ese informe indica cuáles fueron los motivos por que puso la medida provisional y lo manda a los juzgados de familia. Y el juez de familia inicia un procesito que se llama homologación de alimentos, que nosotros como juez de familia ya no lo tomamos como homologación de alimentos, sino que a raíz de desarrollo jurisprudencial que hemos hecho, hemos iniciado de ceros un proceso como si fuera un proceso de regulación de cuota de alimentos que ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero ya vamos a ver eso. Entonces, ese es el tema allí cuando no hay conciliación y entonces deben imponer una cuota provisional. ¿Qué paga una cuota provisional? Le puso un 300.000 y se fue al juzgado y lleva un año en el juzgado y nada que el juzgado decide. ¿Qué puedo hacer con esa cuota? ¿Puedo cobrarla? Sí, puedo cobrarla. Puedo iniciar un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo para cobrar esa cuota provisional de alimentos, porque los niños deben de tener sus alimentos todo el tiempo. ¿Por cuánto tiempo esa cuota? Hasta que el juez decrete una cuota permanente de alimentos. Pero, como vamos a ver, los alimentos tampoco son permanentes. Aquí todo es cambiante. Por ejemplo, entonces, miremos este de acá. Ofrecimiento de alimentos. Ya vamos, estos son los procesos de alimentos que vamos a conocer. Estos son todos. Son 5 procesos de alimentos que vamos a conocer. Entonces puede haber varias formas de ver la cuota de alimentos. Primera, ofrecimiento de alimentos. ¿Quién ofrece los alimentos? La persona que no está con los niños. El papá o la mamá, no importa. Ya saben que hoy en día puede ser cualquiera de los dos. Entonces, yo puedo ir ante el juez con un pequeño escrito, con una demanda, y ofrecerle alimentos a la mamá, a mis hijos. Obviamente, ¿no? Entonces el juez acepta ese ofrecimiento de alimentos, admite ese ofrecimiento de alimentos, que se llama autoadmite, y ordena notificar a la mamá de los niños, que es la representante de ellos en ese momento, y cita una audiencia. Después de notificar a ella, bueno, contesta, ¿sí? Y cita una audiencia, y en esa audiencia trata de hacer conciliación entre las partes y decirles, bueno, el señor está ofreciendo la suma de 500.000 pesos mensuales. ¿Usted qué dice de ese ofrecimiento? No, yo no estoy de acuerdo porque el niño tiene esto, gasto esto, y entonces yo pido 1.000.000. Bueno, entonces el juez trata de ser mediador y llegar a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo allí, si llegan a un acuerdo conciliatorio, fijan la cuota de alimentos. Si no llegan a un acuerdo conciliatorio, ¿qué hace el juez? Acepta en nombre de los niños la oferta de alimentos que está haciendo el papá, los 500.000 pesos que ofreció. Si no llegan a un acuerdo conciliatorio. Tengo una duda. Si la mamá dice el niño se le gaste o plata en esto, ella tiene que demostrar eso o solamente con la palabra de ella. Ya vamos a llegar a ese proceso, a ese momento. En el ofrecimiento de alimentos, no. Porque simplemente la están citando porque el papá de los niños está ofreciendo una cuota de alimentos. Entonces, volvamos otra vez. El juez trata de hacer la conciliación. Hace la conciliación, maravilloso, queda fijada la cuota de alimentos. No logra conciliar, acepta la oferta de alimentos en nombre de los niños porque la mamá no aceptó, no quiso, porque los niños no se pueden quedar sin alimentos. Porque usted sabe que dice el papá. ¿No quiso? Bueno, no hay nada. No hay nada. Yo me voy tranquilo, señora, pues yo estoy aquí. Bueno, entonces ella acepta los 500.000 pesos y queda fijada la cuota de 500.000 pesos. Esa cuota es provisional, porque es una oferta. ¿Qué puede hacer la señora? Vamos al segundo caso, la regulación de cuota de alimentos. Entonces la señora no aceptó y dijo, no, yo no puedo. No. Entonces ella llega y se va para el ICBF, que le dice al defensor de menores, ahí sí le lleva las pruebas y le dice, no, mire, es que el niño se gasta 1.000.000 pesos y yo necesito ese 1.000.000 pesos para poder que el niño se sostenga. O bueno, vamos ya al punto claro, 2 millones de pesos y yo necesito 1.000.000 pesos del papá. Vamos al tema de 50 y 50. Yo necesito 1.000.000 pesos del papá para mantener a mi hijo. Entonces, bueno, listo. Entonces ya llega, entonces
defensor de menores dice, listo, vamos a ir, como ya usted tiene una cuota de ofrecimiento de alimentos de ahí, voy a hacerle una demanda de regulación de cuota de alimentos, que es donde pues ya verifica con pruebas, ahí sí, cómo es que va a hacer la cuota de alimentos de ese menor en adelante. ¿Listo? Entonces en el proceso de regulación de cuota de alimentos lo mismo, demanda, porque ojo, muy importante, no solo el abogado que litiga y que es abogado privado, digámoslo así, particular, es el que debe interponer las demandas en favor de los menores. ¿Sí? El defensor de menores está en la obligación de hacer esas demandas, todas las que sean, gratis, solo tiene costo, no tiene costo. Entonces eso es muy importante. Y también el comisario de familia, donde no haya Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces el defensor de familia, porque todas las alcaldías están obligadas a tener un defensor de familia, que lo paga ¿quién? La alcaldía. Es un funcionario administrativo, no judicial, administrativo. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces, ya teniendo las pruebas, la juez ya puede regular la cuota de alimentos. Por ejemplo, en el caso de nosotros allá en el juzgado, la jefe hace oficiar al perro y al gato, a la DIAN, a la policía, Pero eso no lo hacen todos los juzgados. no lo hacen todos los jueces, la juez lo hace porque busca el bienestar de los niños. Y efectivamente, muchas veces, no todas, digamos que un 50% de las veces, encuentra bienes. El tipo tiene bienes, sino que se hace fuera. No trabaja, pero tiene bienes. No trabaja, pero tiene bienes. ¿Qué cosa? Vive con la mamá y con el papá, pero tiene plata para gastar. Porque eso sí, para invitarla, ya saben a qué, al hecho. Bueno, al día de la mujer y a esas cosas. Eso lo han dicho, saca botones. Pero cuando le dices estoy embarazada y tengo que tener un niño, Ya no sé, Están las reglas de que uno gasta X cantidad de dinero. Sí. ¿Existe algún tipo de penalización o algo cuando se comprueba que la persona que está demandando alimentos está pidiendo más plata de la que es necesaria? no, el derecho de familia y el derecho civil no penaliza ese tipo de cosas. No lo penaliza, ni más faltaba, no. Aunque muchos abogados tienen esa concepción y lo hacen, o sea, bien, porque nos han pedido, oiga, pero está mintiendo. Vámonos al derecho procesal. Es decir, si una persona miente en un proceso, en una prueba, pues, eso es un delito. Se llama fraude procesal. Fraude procesal, si yo miento en un proceso. ¿Sí? Pero en el derecho de familia no le jalamos a eso. Ni los jueces de familia le jalan a eso. ¿Por qué? Porque el derecho de familia es el derecho del corazón, el derecho de mi hijo, de mi esposa, de mi ex. ¿Sí? Y manejamos más cosas psicológicas que desde el punto de vista penal. Entonces nunca nos atrevemos a eso ni llegamos hasta ahí. Se les insinúa. Se desinsinúa, En los fallos. pero sí, pero son cosas que pero no se llega hasta allá. Entonces, ya el juez tiene las pruebas, listo. Vamos a la regulación de alimentos, que esto es lo más importante que vamos a hablar de estos temas, y ahorita le ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, gastos. Los gastos del menor. Entonces, calcularon 2 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, la señora calcula los 2 millones de pesos y tiene, porque eso no es así, ¿no? Tiene pruebas. Yo creo que esto es lo más importante de nosotros los abogados. Esta es la palabra más importante de nosotros. Para toda la vida. Para toda la vida. Señor juez, es que el niño se gastó 2 millones de pesos en el mes pasado. ¿Y las pruebas? Entonces llega y va. Que es que yo tengo aquí una. Bueno, el derecho de familia es más laxo en esto, pónganle cuidado. Que es que mi vecino el de la esquina de la tienda él me fía y yo de un mercado y sale con las facturitas de. ¿Sí? Sí. Y le pone 800.000. Sí. Consta. Eso pasa. Buenos días. El mercado vale 800. Vale, cuidado. Pero el derecho de familia es laxo por eso. Porque los jueces aceptan esas facturitas.
nos toca aceptar las facturitas porque muchas veces la señora le toca comprar en la tienda. ¿Sí? Entonces el juez acepta la factura. Pero ¿qué tiene? Y en caso tal, por ejemplo, pues porque uno ahí hace, o sea, uno coloca y todo. Y las cosas que yo no puedo probar, como es, digamos, yo digo, yo me gasté tanto en pasajes llevando de aquí a allá mismo. También lo incluimos. También, no, pero se incluye. Eso hace parte, en una conciliación, eso hace parte de los gastos del menor. ¿Sí? Pero sin embargo, no podemos en el proceso de alimentos ir a ítems tan minuciosos como ese, porque... Pero es que todo el mundo, eso lo colocan. Claro, vuelvo y digo, pero a veces no se puede ir a la minucia tanto de los pasajes, pero sí, por ejemplo, las cuotas moderadoras, sí, pero el transporte, no, vuelvo y digo, sí, en una eventual conciliación. Y muchas veces las mamás traen facturas de transporte. ¿Sí ha pasado? Sí. Muchas veces hay mamás muy juiciosas. Entonces, para ustedes, que las mamás, carpeta, hagan su carpetica y guarden todo ahí. Para los hombres, su carpetica y guarden todas las pruebas de todo lo que le ha pagado. ¿Listo? Tomen fotos de las facturas. Tomen que se fotos, van borrando. las de la factura que se van borrando, imprímanlas. Sí, me parece que por el papel químico se borran y ya. Entonces, No funciona. Solo muévelo ahí. tenemos los gastos. Y si entre esas facturas, por ejemplo, aparece la talla de un pantalón de un... Ah, sí, nos ha pasado. Por ejemplo, pantalón XL. Entonces se van 200.000. Y el Palabela. Nos ha pasado. Un detallito que iba a tener. Entonces, en ese caso, pues entra el criterio probatorio del juez. Ahí entra el criterio probatorio del juez y le entra a analizar. Y la jefe dice, usted me cree pendejo. La jefe le dice, Y les dice la usted me cree caí, zafado el zarzo, me cree boba, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que va a traer cuál XL? Si el niño es talla 10, no le valgo de esa manera. A las señoras también, ya tocaba decirles, no señora, qué pena, pero no, eso no es prueba. Sin embargo, ¿sí? No se preocupe, el testimonio o el interrogatorio que le hacen a la mamá también es válido. ¿Sí? Y ella dice muchas cosas allí, que el juez cuando suma y le da los 2 millones de pesos, efectivamente pues en su criterio probatorio dice sí, la señora tiene razón. Entonces listo, tenemos fijados los gastos de 2 millones de pesos y el juez dice en su sentencia, oiga, son los gastos de 2 millones de pesos. Entonces, como se ofició a perro y al gato, incluso a Roma, para ver si estaba bendecido el muchachito y todas esas vainas, entonces resultó que sí, que el señor tenía ingresos por 5 millones de pesos. Resultó. ¿En qué funciona? 5 millones de pesos se ganaba el hombre. Entonces, un ejemplo, ya Walter me dijo ayer, un bombero de Funza se gana eso. ¿En serio, Luis? No, para un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La señora, ¿cuánto se gana? Aquí vamos a ver cómo es que usted debe revisarlo. No, la señora le gana 2 millones de pesos. Entonces, los gastos son 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué? ¿1 millón y 1 millón? ¿Será justo eso? ¿1 millón y 1 millón ella? Entonces la jurisprudencia ha dicho, no señor. Y esto es pura jurisprudencia constitucional, casuística, que hemos visto cómo es la situación y cómo trata la Corte Suprema, bueno, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de emparejar las cargas. Y dice, no, si él se gana 5 y ella 2, de esos 2 millones de pesos tiene que dar más. Y ella menos. ¿Cómo? Una regla de 3. Entonces hace una regla de 3. A manera de ejemplo, y él le tocaría 1.600.000 y a ella 400.000. ¿Sí? Y ahí tenemos en cuenta, ¿qué tenemos en cuenta ahí? Los pasajes y todas esas cosas, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones. Entonces aquí se emparejan las cargas. Pero, ¿Te funciona? 4.800.000 ganan. 400.000 pesitos y hay 1.600.000 para completar los 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, entonces la señora debe
debe dar los 400.000 y entonces para completar una cuota de 2 millones y entregársela. No. Simple y llanamente el señor, si acepta, se puede hacer un descuento desde el salario de él para ello. ¿Sí? Entonces el pagador descuenta. O sea, Sí, pero es que está interesante. Bueno. Ahí en ese caso Sobrinos. Yo lo veo muy interesado, entonces ya estaba como Con las hermanas. Porque el 50% serían 2.500.000 y el de ella sería 2.300.000. Exacto. por eso el juez, como ya tenemos que son dos, no, ojo, Por eso. no necesariamente, bueno, vamos a hacer caso también, Sí. pero no quisiera que, pero hay que- Bueno. Claro, a veces las mamás llegan al es que la cuota son 20 millones. Y ya hay una cuota fijada, ya ha pasado un tiempo, pero el padre demuestra como una certificación de ingresos y no hace lo que hacen ustedes, que si hacen oficializan a todo el mundo. Y el padre envía una certificación con su salario mínimo, pero no agrega los adicionales y se quedan tapaditos ahí. El juez oficial. Pero la mamá debe estar enterada de eso, porque muchas veces, por eso la jefe hace eso. Casi Los siempre juzgados cae hacen en eso. el interrogatorio. Casi Y en el siempre. interrogatorio caen cuando dicen, bueno, usted ganó millones de pesos. Sí, señora. Sí, bueno, es que yo pobrecito. recibo. Exacto. Entonces ella empieza a una decir, bueno, cuenta de más mensual. pero uno debe llevarlo, ¿no? Uno como juez debe llevarlo. ¿Cómo lo lleva? Entonces le dice, ¿cuánto es que gana usted? 1 millón de pesos. ¿Dónde trabaja? En bomberos de Funza. Bueno. Un ejemplo. Trabaja en bomberos de Funza. Bueno. Pero entonces, ¿y cómo es su horario? Le empieza a hablar. No, pues yo trabajo 12 horas, a veces 14, a veces 16. Entonces uno empieza, bueno. Pero ¿y a usted le tienen en cuenta eso o usted simplemente gana salario? No, yo gano horaje. Ya empiezan a confesar. Sí, no, yo gano horaje extra y yo recibo más dinero. Entonces, esa es la forma en la que el juez lo lleva y se da cuenta de que realmente lo que se gana, a pesar de que usted, porque hay muchas personas en Colombia que si usted le ve el salario se ganan el mínimo, pero cuando usted va a ver, reciben 5 millones mensuales. ¿Por qué? Con los ingresos ocasionales. Con todo, horas extras, si es vendedor, comisiones, ¿sí? Incorrecta. Hay empresas, por ejemplo, que tienen bonos adicionales mensuales para los empleados y los bonos de 2 millones. Los del ejército. Que son Del los que ejército, más por ahorran ejemplo. del subsidio familiar. Ahorita hablamos de ellos, que es muy importante. Bueno, listo. Entonces estamos aquí, ¿no? Quedamos en que el juez llega y dice, 1.600.000 usted papá y 400.000 pesos usted mamá, porque yo veo que la situación es más favorable para el señor que no para ella. Entonces ya hay varias formas de hacerlo. Le embargo el salario o él autoriza un descuento. O las partes se ponen de acuerdo y cuando las partes se ponen de acuerdo, dice la señora, error garrafal para la experiencia. Sí. Cometen este error y dicen, no, porque todavía no quieren. Desembargue lo que él me dijo que él me iba a dar. Ahorita hablé con él y él me dijo que él mensualmente me iba a dar para resulta que el día anterior el tipo le envió flores y le dijo que volviera. Y los hombres somos así. Y resulta y pasa que esos 2 milloncitos pasó el primer mes, se los dio, el segundo mes se los dio y el resto de meses. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, si ustedes como abogados algún día están en un juzgado y entonces la señora llega y dice esa bestialidad, ustedes le dicen, venga, yo pues un momentico, déjenme hablar con ella. No lo haga. Porque el tipo no le va a pagar. Y les dicen, yo ya, por ejemplo, yo les transmito mi experiencia, 16 años, no paga. No paga. Porque si le sale el día a la mujer y se gasta el billete, ese 1.600.000 esa noche con todos los amigos, no tiene cómo pagar. Y ahí que hace el hombre. El otro mes le dijo. Y el otro mes sale otra cosa, el otro mes sale otra cosa. Entonces es mejor que le descuenten directo del salario. Casos de la vida real. Un amigo. Pregunta, en el caso que hablabas ahorita, por ejemplo, de los vendedores, que pues obviamente ellos tienen comisiones y tienen un ingreso variable. ¿Cómo les liquidan en ese caso a ellos? Por ejemplo, por eso es bueno el embargo.
Porque ¿quién le descuenta en el embargo al empleado? El pagador. Y el pagador sabe, por ejemplo, este mes perdí una cuota de 1.600.000. Entonces algunos jueces por esa razón hay unos sueldos variables. Y en los sueldos variables aplican porcentaje. Cuando el juez verifica en la prueba y dice, uy, no, yo tengo un sueldo variable, y él lo confiesa y dice, unos días me gano tanto, otros días me gano tanto, porcentaje. Y le digo al pagador, oiga, descuente el 25, el 30, el 35, lo que sea que yo más o menos haga un promedio y que me dé 1.600.000. ¿Listo? A veces se pasa. Entonces ellos un día llegan y gana 6. Ah, ganó 6, tome mío. Hasta 1.800.000, 2 millones de pesos. ¿Sí? Depende de lo que gane. El porcentaje es bueno por eso. Pero ¿cuándo es bueno el porcentaje? Cuando es un empleado público, ¿sí? O en una empresa multinacional y que tiene permanencia, que lleva muchos años. Esos empleados sí vale la pena el porcentaje. Los otros no. Y casi siempre queda como cuota integral. O sea, se evitan las cuotas adicionales en mitad de año, en diciembre, casi siempre. Ah, bueno, queda hablemos de eso como también, cuota porque eso integral. es muy importante. Esto sería una cuota integral. Otra, qué pena. Tranquila. Por ejemplo, cuando existen más hijos de por medio, que tienen también, bueno, digamos, los que son juiciosos, entonces dejan un hijo acá, otro hijo acá, otro hijo acá, entonces, sí, Son responsables. súper responsables. A cada mamá le juiciosos. estamos dejando un hijo. Entonces, sí, exacto, Y ¿cuánto es pasa, Es que es y mejor casi repartir. todos, Sí. tristemente, la mayoría son de fuerza pública. Sí, No es por nada, pero la mayoría Es sí. que ellos dividen la carga entre las mamás, no le pueden dejar dos a una sola, de a uno. Pero es que el amor se tiene Por población. El amor es para todos. por la disminución de hombres. Ahí está la fórmula. 50% del salario. 50% del salario y prestaciones dividido entre el número de hijos. Si son 5 hijos, el total de Si son 5 hijos, 10% a cada uno. Es lo mejor. Es lo mejor. Casos que pasan, por ejemplo. Como era policía o es policía, él estuvo una temporada en Barranquilla y hizo su muchachito allá. Lo reconoció y todo y vivió con la mujer y tal. Pero resulta que lo trasladaron al Putumayo. Casos de la vida real. Ustedes no lo creen. Y llegó en el Putumayo y pues como la costeña que vaya con la familia y todo, dijo, no, quédate quedando el niño, que el Putumayo es muy peligroso, no te vas para allá. Entonces yo me voy solo, tranquilo, y aquí consiguió otra y la preñó también. Perdón, la embarazo. Sí. ¿Y qué pasó? Otro hijo más. Van dos. ¿Cierto? Digamos que el tipo fue juicioso y se fue para Profamilia y le dijo, no, hágame la vasectomía, yo esta no me la aguanto más. Entonces le hicieron la vasectomía, no más hijos. Entonces, ¿qué pasa? La de Barranquilla, como solo le da los alimentos a esta, que está en Putumayo, la de Barranquilla dijo, pinche, te mando, no volvió a mandar. Demanda. ¿Cierto? Y aquí el juez, de lo que él se gana, dijo, vea joven, como usted ya lo demandó y ya hubo sentencia y todo, y le clavó el 25%. ¿Por qué le clavó el 25%? Porque acá tiene otro hijo. Y él dijo, oiga, señor juez, tengo otro hijo, el 25%, por favor. Entonces el juez, claro, el juez dice, claro, usted tiene otro menor de edad, 25% para este, ¿cierto? Pero este todavía no tiene demanda porque vive ahí. Pero resulta que la policía, en aras de la seguridad y todas esas cosas, llega y dice, no, ahora lo voy a enviar para Yopal. A Yopal. ¿Yo no? Y le dice a esta lo mismo que a esta. No, que te hagan para Yopal, eso es muy peligroso por allá, eso, no está tu familia, me toca solo en una pieza. No, quédate, yo me voy para Yopal. Y ahí le dice Yopal. Pero ya estaba operando. Pero Ya está operado, ¿no? Muy bien, entonces ya no somos más niños. Pero resulta que esta no lo ha demandado. Y por acá, pues como Yopal es tierra de pachanga, ¿cierto? sí. Entonces el man se gastaba la plata y él solamente le daba 25 a este que estaba demandado, pero el de este no. Entonces, esta señora lo demandó por alimentos y le dijo, oiga, 50%, dijo el juez allá. Claro, el 50%. Está el 50%. Entonces, ¿qué pasa con este 25%? No. Entonces
Entonces el pagador de la policía le dice, oiga, no, momentico, es que aquí tengo un 25% de pago. No puede pasar del 50. Usted no le puede pasar del 25. Si gusta, le envío el 25 que hace falta. El Dígame problema usted, es que la señor señora juez. no sabía la existencia del otro. Puede ser. Que es lo más seguro. Casi siempre pasa. Sí. Entonces, el juez tiene que revisar y decir, ah, perdón, reduzco la medida y le doy el 25%. ¿Sí? Y lo que es peor, le toca decir, me hace un favor, juez de acá de Barranquilla, me envía el proceso para regular la cuota de los menores. Porque él debe verificar que eso sea cierto, que no es lo que me diga el pagador. Otra cosa muy importante para ustedes. Ustedes saben que uno siempre habla y le dice, nosotros los colombianos estamos acostumbrados a decir mentiras piadosas, la mayoría. Pero no, es que lo que pasa es que yo me gano 1 millón de pesos más. No, pruebe. Muestre. ¿Sí? Bueno, muy importante, la prueba. Una pregunta, y digamos si ya se llegó a la cuota, él dijo, bueno, listo, por ejemplo, le tocaría 100.000 a cada uno, llegaron a tercera audiencia y llega a indemnización, ¿ahí qué sigue? Indemnización. De los, o sea, digamos... Hablando del proceso de alimentos, Sí. no hay indemnización. Eso no existe en el De derecho. pronto, no, porque de pronto está hablando de la pena asistencia alimentaria. Quizá, Eso pero es está materia por penal. el lado penal. Bueno, ahora miramos ahora le muestro un Sí, poquito eso el se penal. toca diferenciar, porque Sí. hacemos una diferenciación. La inasistencia alimentaria, que es un delito, es muy diferente a esto. Esto es una demanda Familia, civil. sí. Civil. O sea, no es retroactivo. Si yo dejo de pagar la cuota, Sí, es que no es retroactivo, o sea, no debo ponerme al día con el. Por el ejecutivo. Sí, claro, para Ya eso vamos está. para allá. Ah, ok. Ya vamos. Posterior. Es que tengo que dejarles claro esto para que pasemos más rápido por esto. Ya dejándoles claro esto, ya estamos más fácil. ¿Sí? Pero en materia civil, ¿cómo cobro los dineros? Ejecutivo de alimentos. En materia civil, ¿cómo cobro los dineros de alimentos? ¿Cómo cobro cuando presto una plata? Ejecutivo, pero singular. Cuando ese es otro ejecutivo. Por eso existe la ley y por eso existimos los juzgados, para que no les vienen de la mano. Pero ahí está el problema. Yo tengo una duda. Sí, claro. Este caso es 25-25 para cada hijo, vas a quedar, pero digamos, siendo normales. ¿Qué pasa en el caso cuando tiene un niño en condición especial? ¿Hay un porcentaje mayor para ese hijo que para el otro? No necesariamente. No, pero para ese niño las circunstancias cambian porque en el caso de ese niño en condición de discapacidad es vitalicio. Para los niños que pues su desarrollo viene normal. O sea, Si sus gastos son mayores. Bueno, no, Eso ya es se que ve. vamos a eso. Sí, la- Eso no influye en la cuota ni va a cambiar el porcentaje. No, ¿no? no porque están en igualdad de condiciones. Y acuérdese de los alimentos que son los cómodos y los necesarios. Y el juez tiene que velar porque cada niño reciba lo suyo a pesar de la discapacidad. Por eso, a eso voy. Digamos, está el niño en discapacidad y el niño normal. El niño en discapacidad tiene algunos cuidados especiales, lo de los hombros aplica ahí, pero el otro están en situaciones económicas menos, o sea, gasta menos plata que el especial. ¿Cómo se aplicaría en ese caso? No. Hasta la fecha, ojo le digo, hasta la fecha se maneja 25-25 independiente de la capacidad cognitiva, física que tenga el menor. Hasta la fecha. Pero queda en sus manos hacer jurisprudencia. Puede hacer En jurisprudencia el algún día. juzgado tuvimos un caso así, de hecho fue el año pasado, y la doctora llamó a la mamá del niño en condición de discapacidad, pero eso se acordó por conciliación. Sin embargo, pues, yo escuchando el argumento de la jefe, ella hablaba mucho del principio de la igualdad, del derecho a la igualdad. Ella no puede discriminar por necesidades a un menor porque igual los dos son menores de edad. Y otra cosa que pasa mucho en el problema de los alimentos, casi nunca este 25% alcanza. Lo digo por experiencia propia y no sé las que son aquí nomás. ¿Alcanza? Alcanza. Entonces, por eso pues lo pagamos. Pero si algún día usted
es juez o es abogado y se le presenta el caso, y si se maneja mucho dinero entre los ingresos de los padres, usted podría manejar esa teoría con el juez, y si el juez lo acepta, bien puede fallar así, y podemos hacer jurisprudencia al respecto, ¿sí? Pero hasta el momento no se hace. Una pregunta, digamos, ahí en lo que dice que hay alimentos congruos y necesarios, ¿cierto? Sí. ¿En algún caso ha habido que escoger entre los dos o le curo todos los congruos que es lo que entra, llevarlo así, el parque, o le curo los necesarios? Por decir algo, el señor no gana mucho, entonces resulta que el señor se gana un mínimo y Ese es un tiene problema. 2 hijos, entonces le tienen que dividir ese, pero resulta que 300.000 pesitos a cada uno. esos 300.000 pesos no alcanzan para No. los congruos, pero al menos que alcancen para los necesarios. Exactamente. Pero ese problema es uno de los que tenemos aquí en Colombia. Sin embargo, por eso es que se divide la mitad del 50% entre los dos hijos. Y esa cuota se llamaría, lo que dijo ahorita mi compañera Kelly, integral. ¿Integral qué es? Que la mamá tiene que cubrir el resto. ¿Cómo? O el que tenga, o el papá, si los tiene. Hay casos específicos de eso. Y muchos, el 90% de los casos es así. Sí, porque o sea, siempre uno ve y dice, no, es que papá me da solo 300.000 pesos, y uno tiene con 300.000 pesos. Eso no se hace ni un mercado. Eso no se hace. Dan cuotas hasta de 50.000 pesos. Pero lo que tú dices es muy relevante aquí. Abajo. Ya, compañero. Ya ahorita vamos a llegar al proceso ejecutivo. Yo tengo una duda, perdón. A mi entender, los congruos yo los interpreto como los grupos que se le dan a los niños. Y a mi entender, y los necesarios como el mínimo vital, a mi entender. Sí. ¿Pesa más los grupos o el mínimo vital? Ambos y no los podemos separar. Sin embargo, obviamente que en el caso de extremos, por ejemplo, de los 300.000 pesos, pues Son necesarios. toca ir por los necesarios. ¿Sí? Pero si hay dinero con qué, se puede cubrir ambas necesidades. Obviamente que recuerden que este es un porcentaje que pone el papá, pero la mamá también debe poner su porcentaje. Digamos que no está la plata para No está. los congruos, pero sí los necesarios. Ahí pesaría más, en mi entender, el mínimo vital que los grupos. Bueno, pero digamos que bueno, esto es bueno. Eso sería teoría, pero en la práctica no se maneja. No se maneja. Ni usted le puede decir a la mamá, porque usted ya entraría a la intimidad del hogar de la mamá, a decirle, señora, ese caso nos pasó. ¿Qué es entrar a la intimidad del hogar de la mamá? Porque usted ya no es parte de su hogar, usted ya está parte. Es que el niño se consume, escribió un día un tratado como de 30 páginas, escribiendo lo que el niño consumía todos los días, por gramos. Es más o menos lo que usted me está diciendo. Pero no puedo separar, por eso no puedo separarlo. Simplemente digo los gastos del niño más o menos son 300, 600, veo los gastos, veo que sí, y decreto una. Pero yo no puedo entrar porque ya decir eso sería entrar como en cómo ella maneja el dinero. Y no puedo hacer eso porque, como usted sabe, con los niños el dinero hoy me lo gasto en una cosa y mañana en otra. Pues es lo que llevo en mi experiencia pues, de papá, ¿sí? Entonces, eso en teoría está bien, pero en la práctica ya no podemos aplicarlo. Pero teóricamente es bueno, sí, claro, obviamente. Son más importantes los necesarios toda la vida, porque yo no cómo vivir. Listo, ahora vamos a ver un último pedacito que es como ya las 9:30. Sí. Bueno, listo. Vamos ¿Ah? Sí, es que este tema es de los malos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a ver? Los aranceles de ellos. Sí, no, este tema no, es que falta una cosita muy importante. Falta una cosa importante, pero ya se me es que era lo de los gastos, lo de cómo. La discriminación de los alimentos. Cuando ustedes van a un proceso, casi siempre los alimentos de qué se componen. Y vamos a eso, ahí vamos a que sí van juntos los congruos y los necesarios. Aquí
aquí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque los alimentos pues, deben ser integrales para el menor. Entonces, ¿qué tienen los alimentos? Primero, entonces, la comida. Sí. Segundo, vestuario. Y aquí entran a jugar otras cosas. Tercero, habitación. Habitación. Claro, es que el niño necesita donde vivir. ¿Cierto? Entonces, y en la habitación están servicios públicos, arriendo, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo meter aquí? El cuidado. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Y el cuidado? ¿Ah? No. Este es otro componente aparte que se llama educación. ¿Sí? Educación. Vestuario ya está. Habitación. Recreación. Recreación. Salud. Recreación. Salud. Muy bien. Ese es un ítem que varía. Pero este de salud tiene una condición especial que casi no se maneja porque como hay GPS, pues no hay problema. Entonces, salud. Y hay otro que cuando ya tiene billete, el club. Las salidas. Es que él sale con sus amiguitos al 85K y al niño hay que cubrirle eso. Ahí hace parte de la cuota de alimentación. ¿Por qué? Porque hace parte de los congros, su estatus. Su estatus. Una vez nos llegó esto. Comida, caballo y perros. Y lo regulamos en el quinto. Pero tenían billete. Normal. Pero esta gente tenía. Y tocó regularle hasta eso. Y eso dio, diga usted en esa época, no sé, hace 10 años dio como 12 millones de dólares. Fuera del estudio. Fuera del estudio. Entonces aquí es donde viene el manejo. ¿Cómo yo, como juez, decreto una buena cuota de alimentos? Analizando todos estos componentes, ¿qué es necesario para el niño y qué no? ¿Qué tiene el niño y qué no? Por ejemplo, el caso del niño especial. EPS. Y las EPS tienen programas especiales para esos niños. Si tiene EPS. Tengo otra pregunta, perdón. Supongamos que es una pareja que juntos tienen un buen salario. Sí. Tienen al niño bien y todo. Lo tienen en medicina privada. Sí. Se separaron y los gastos obviamente se dividieron y económicamente ya no. Obligatoriamente tienen que seguirlo, por los cobros tienen que seguirlo entre pagada o lo pueden pasar a EPS normalita. Lo puede pasar a EPS normalita, depende de la situación económica en que esté. Ok. Depende de la situación económica en que esté, pero le voy a decir algo muy curioso. Casi. Él es así. El agua era para el Señor, pero usted bueno. Él no tomó anoche. Lo último que quieren los papás con los hijos es eso, quitarle la prepagada. Muchas veces no lo hacen y siguen pagando, la mayoría de veces. Bueno, entonces, ¿qué hace el juez aquí? Pues verifica todo esto, que le dé vestuario, que le dé comida, que le dé habitación, ¿sí? Que le dé educación. Casi siempre esto es Hasta recreación. esto hasta recreación. Sí, recreación casi siempre. Es un solo ítem. Y la educación aparte, casi siempre. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo son los gastos de educación anuales y mensuales para los niños, ¿no? Sí. Entonces casi siempre es un ítem aparte porque la educación hay que pagar pensiones, pagar matrícula, el uniforme, el niño a los zapatos, todas esas cosas. Entonces casi siempre es aparte. ¿Sí? Incluso a veces se mete la salud aquí. ¿Qué es? No, pues 50% gastos adicionales. Pero la salud, él tiene EPS y está con la mamá o con el papá afiliado. Eso no pasa nada. Algo muy importante es que no se puede, o sea, si viene el niño en un estatus,
el padre que tenga en ese momento la custodia del niño no puede obligar al otro padre a que asuma gastos adicionales con el fin de mejorar la Eso calidad es de una vida. cosa que pasa. Eso no es obligación del otro papá. O sea, ya mejorar más no es obligación, porque a veces pasa eso, que pretenden es que ya lo quiere meter a clases de equitación, que quiere meterlo a no sé qué, eso no es Que obligación. la clase de karate, que llevarlo al club, que llevarlo a la Si ella educación. o él tienen el método, O con la educación, cambiarlo de colegio, antes estaba en el colegio público y ahora quiere el colegio privado, cada 500.000. Y ahora es mantenerla más. mantenerla. correcto, porque Si eso puede- pasa mucho en las demandas. Si puedes mejorarla, maravilloso, pero ustedes tienen que entender algo, bueno, vamos a explicar algo moral, algo de la vida. Esto es muy importante para que ustedes cuando sean abogados lo manejen, porque, por ejemplo, ¿por qué se destruyó? ¿Por qué es que está el matrimonio? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, para uno es muy fácil decir, ¡ay, no, me divorcio! Sí, dígalo, pero practíquenlo. Todo esto que estamos hablando aquí hace parte del divorcio. Y cuando usted se separa, y va a ver las consecuencias. Y esas consecuencias, ¿quién las sufre? ¿La mamá y los hijos o el papá y los hijos? Por dicho, el que quedó mal o el que quedó con la obligación. Casi siempre, el 99% de las veces, lo sufren ellos. Entonces, claro, si vivíamos en pareja y los niños estaban bien, ¿por qué ahora que nos divorciamos no? Esa es la pregunta del millón. Y es la que hay que resolver como abogados para poder llegar a una cuota de alimentos más o menos ecuánime para los niños. ¿Listo? Entonces, por eso, y garantizarle pues, el mínimo de derechos que son los alimentos. Entonces, por eso yo tengo que pensar muy bien esto. Como cuando hago el matrimonio y cuando me voy a divorciar. Eso no es que, me separo, yo puedo sola. O el hombre me separo, yo puedo solo. No está fácil. Por eso en el juzgado los que no tenemos hijos y no estamos casados, estamos renuentes a dar ese paso. No es fácil. Con todos esos Por ejemplo, sí. Otra pregunta, sí señor. ¿Usted por qué me va a sacar frente? Yo le digo. Es que, por el estudiante me sale preguntar. Tranquilo, hágalo. Papá se gana 5 millones. Sí. Cuota de 1.600.000. Mamá se gana 2 millones, cuota de 400. Sí. ¿Qué pasa en el caso donde los papeles se envían a papá? Igual. No. O sea, La mamá gana 5 y el papá gana 2. no. Está hasta 5 y 2. Papá, mamá. Pero por cosas de la vida, a papá le fue mal. Y a mamá le fue bien. La cuota sigue siendo la misma. No. Vamos a este caso. Ya resolvió la disminución de alimentos. Ese es el proceso de disminución de alimentos. Ese es. Y ya vamos a ir allá porque ya terminamos. Hay que iniciar. Entonces, no son oficiosos, ninguno. No. O sea, toca empezar Hay que otra vez. solicitarlo. Ahorita no. Claro, otro proceso. Vamos a eso. Y obviamente hay que demostrarlo. Señor. Y obviamente hay que demostrar lo que Todo esto. Tiene que ser Otra demostrado. vez donde yo demuestro que sin plata la mamá está ganando más para que la pobreza se regule y sea. Si tiene la prueba, vaya a la disminución. Si tiene la prueba, y pasa mucho. Entonces, ahora sí, ya tenemos regulada la cuota de alimentos, ya dijimos por qué no hay que divorciarse. ¿Sí? No hay que casarse. O casarse. Casarse. No hay que casarse. Pero es Bueno, que sí. porque ahí no es casarse o divorciarse, es simplemente no tener Mantener. No tener hijos, porque por el niño. A la final, Si usted se quiere divorciar, Ya ni no, siquiera. Ya jurisprudencial. fue el primer proceso de regulación de visitas de un perrito. En familia. Ahí está. en familia. Yo se los envié. Ahí está. Yo los envié. Ahí está. Pero son más responsables que los hijos. Es decir, a partir de, incluso si No tiene hijos, pero tiene perro. incluso si no tienen hijos, pero tienen un sobrino También. que es de una de las dos partes y lo han criado como si fuera hijo de ellos, pucha, han pedido visitas y hasta custodia. Claro, el amor es así, es fuerte. Y aquí hay muchas cosas. Vengo que no quiere ser profesor. ¿Quieres ser que no? Sí, es que eso en la práctica se ve. O sea, Es que es porque es casuística, claro. Ajá. Aquí es donde verdaderamente se ve el derecho y donde usted entiende y dice, es que esto es así.
Por eso allí les tenemos todos los artículos y las leyes. Veanlos. Es cortico, no es mucho. Veanlos. Que cuando usted le dice, es que esto es así, claro. Lo que pasa es que esto les abre mucho más la cabeza. Esto les va a abrir la mente. Uno sale, o sea, de la teoría a la práctica hay un abismo Sí. gigantesco. Exacto. De la teoría a la práctica es un abismo, yo no sé, grandísimo. Si un papá dice, La cosa de las Marianas puede ser de ejemplo. si un papá dice, me preocupo 600 mensuales de alimentos y dice, yo quiero pagar eso el año de una vez, se puede hacer. Claro, Claro. pero eso ya es consensuado con la mamá. Y guarde la prueba. Claro, o sea, Guarde la algo prueba. de- Pero también hay que tener en cuenta esto. Sí. Pero ya les vamos a explicar, es que esto es muy grande, este tema es muy amplio. Bueno, vale, bueno, pregunta, sí. Pues digamos, el papá hace la oferta, ¿sí? Sí. De pagar todo el año. O sea que el juez, o sea, si la mamá no acepta eso, el juez puede aceptar el año por eso. En la oferta de alimentos, Sí. En la eso no, y le aseguro que ninguna mamá va a decir que no. A no ser que el corazón les duela. La haya herido. ¿Ah? La haya herido. Ah, ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿por qué no se hace aquí? No hay que preguntar ahora. ¿Cómo? Jamás. ¿Qué? Preguntas bobas. No, Esta vale, la decimos vale, que vale. arriesgado siempre. Nunca hay preguntas dudas. Cualquier cosa que les ocurra, que tengan Que duda, se haga háganla. Que se haga cada que ya no lo escucha. No nos vamos a reír nada. Supongamos que el juez dictaminó y ya 600 papá, 400 mamá. Pero Sí. yo como papá digo, no, de malas. Yo le quiero dar 2 millones a mí, pero con la condición de que mamá no deje dar. ¿Eso se puede hacer o no? Vuelvo y digo, tendría usted, Consensuado. cuando usted da los 2 millones de pesos Guarda la prueba. y exige, usted no puede exigir los 400 de ella, porque ¿quién tiene la custodia del niño? Ella. Y ella no coge por él. Hay mujeres que sí, pero Bueno, eso y sí. si yo tengo la custodia. Si usted tiene la custodia, pues ya le cambian los papeles, usted puede ser la mamá. Usted pasaría a ser la mamá. Incluso hay hombres que tienen el dinero como que, y ellos pagan los alimentos y no le piden nada a la mamá. No, pero en el caso en que yo soy Y la abuelita le ayuda a cuidar a los niños. Yo soy papá y tengo la custodia del niño, entonces ese millones yo digo, no, quiero dar 2 millones, pero con la condición de que ella... No, es que cuando yo tengo la custodia, ahora vamos a ver eso, custodia y cuidado personal. Yo debo recibir los 400. Usted no tiene que darle los 600, ¿sí me explico? Es decir, la obligación de alimentos pasa a que la mamá te tiene que dar los 400. Y tú no tienes que sacar 1.600.000. No tiene que Por esos decir. ingresos ya tienes que mantener al niño. Sí. Y con los 400 que ella te va a mirar, esto me lo va a gastar en la pensión, en alguna otra cosa así. Con el jean de pan del 15. Esa es la situación. Es más fácil. Eso sería ahí Sí, eso no hay. al lado del enfermo que me lo rentado. Sí. O sea, los gastos son 2 millones, pero resulta que no que son esos 2 millones, sino es menos. Claro. Se están utilizando en otros gastos. El 90% de las veces pasa. Y pasa, se van para Cancún. Exacto, eso. Mire, hay mamás profesionales. Sí. Y ustedes no lo saben. En el juzgado donde estuve hace más o menos unos 12 años con Freddy, con otro compañero, estábamos en la baranda, atendiendo usuarios, porque eso se llenaba. Y llegó un señor. Bueno, no sé, quiero ver mi proceso de divorcio. Okay. Es que yo, pero su proceso ya terminó, señor. Sí, ya terminó. Sí, no va a poner. No era. Todavía está. Se puso a llorar. Pues, ¿qué pasó? La señora tenía 3 hijos. Uno de uno, uno de otro y otro de otro. Y con este tenía uno de los niños. Y a este le tocaba hace 12 años darle 3 millones de pesos mensuales. Y él decía que los otros le daban como de a 4 o de a 5. Así pasa, ese es uno de los casos. Entonces, la señora, No trabajaba. usted la ve. Claro, guía. La señora, pero ella no era pobre, ella no se metía con el salario mínimo, se metía con más display, de 10 para arriba del salario. Mujeres, recomendación, ¿quieren vivir mejor? Pues por lo menos
busquen el salario primero, antes de Consigan el marrano. Averigüen el marrano. Y preguntan Pruebas. muestre. O sea, no salga con estudiantes de derecho. Muestre. Eso sí es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno debe mirar esas cosas porque mire lo que le pasó a este señor. Y el man era estresado con esa, claro, una cuota de 3 millones de pesos para el niño. Y claro, se dio cuenta que la vieja vivía de eso. ¿Cuánto recibía? Como 12 millones. Casi lo mismo que él ganaba. Y estaba ofendido. Entonces le dijimos, ¿Quién? nada que hacer. Pero si yo ganaba bien. Sí, claro. No, y la señora vivía en estrato 6. Claro, la señora vivía en estrato 6. Y acá el niño le tenía a su papá. Ese fue un caso que vimos. Interesante el caso que uno dice que a esta llega. Interesante, señora. La salud. Divina, ¿no? Divina, porque fue alustrado. Divina esa. Yo decía normal. A cualquiera le ganas de hacer mucho. Entonces, bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bueno, muy bien. Pasemos ahora sí Yo tengo una. esa es la regulación de cuota de alimentos. Digamos en este hipotético caso, el señor del 25 que se fue para Yopal, le falló la vasectomía y tuvo otro, Serie 3. ya sería 16.66 para Ajá. acá. Listo, exactamente. Entonces reguló aquí la cuota. Este juez reguló la cuota de estos dos. Este juez reguló la cuota de estos dos niños. Y dijo 25 y 25. Pero resulta y pasa que fue para Yopal y preñó a otra. Perdón, embarazó a otra mujer. Y tuvo el niño con esta. Y a la final, él ya se vio preocupado porque ya tiene embargado el 50. Aquí ya vienen ellos a pedir. Ayúdenme. Entonces yo ya tengo embargado el 50% y resulta que tengo otra obligación aquí, mantengo a la mujer y el niño, y entonces ya no me alcanza la plata. Ahí sí se ponen a cacarear y ponen abogado. Entonces acá en Yopal, él demanda una regulación de alimentos. Y este juez de Yopal tiene que pedirle a este y regular esa cuota y siempre 16,666. Ese caso está bien. Bueno, Ahí en ese caso, la costeñita consiguió. Porque se quedó con el niño viendo yo creo que se fue paso a paso. Y la costeñita consiguió, pues. una parejita. Pierde. No, el niño no tiene nada más. Tiene que ver la Nadie pierde. Porque es que son mis hijos. Ojo, ese caso que hablamos de que la mujer pierde derecho a alimento es porque se vuelve a casar. Pero son los alimentos. Eso es para ella, no del menor. Ah, bueno, ahora me hizo acordar de este tema muy importante. Uno siempre tiene que tratar de demostrar con pruebas ¿qué dice aquí? La necesidad de los alimentos. Pero esos son para esos casos que usted me acaba de decir, porque le acabamos de decir. Es muy importante probar la necesidad. ¿Cómo se prueba? Con todas estas facturitas y todas esas cosas, incluso la niña también. Porque muchas llegan y dicen, no, es que yo pido 5 millones. Y entonces, y a la hora que vamos a ver las pruebas, 1 millón de pesos de gastos. O 2. Y muchas veces pasa así. ¿Y qué es lo que pasa? Para cuando le divorcien los hombres o cuando dejen la mujer, pilas, no le hagan daño. Porque esta vaina del corazón se ve Acaba. repetición. Ajá. Se ve repetición. La venganza de la mujer es las de y el bolsillo. Es mejor batallas técnicas a batallas legales. Es mejor que no la hiera tanto. Hágale pasito. Que antes de ponerle los cachos, por lo menos se vaya de la casa. Sí, por Hágale ejemplo, mañana. ese tipo de cosas. Sí. Porque eso ofende mucho a las mujeres, pero las ofende demasiado. O consiga mujer que le guste que sea de mente abierta. Poliamor. Poliamor. Quieren el divorcio con todas. Con El tema del poliamor no lo vamos a tratar acá. ¿Es de eso la pregunta? ¿No? Cuéntenos. Pues no sé, no tengo nada que ver. No importa. Pero entonces en caso de que quien tenga la custodia no pone esa cuota, o sea, no responde por ese poco que le
¿Qué sucedería ahí? No, es que no tiene, es que tú sí respondes. Porque tú tienes, bueno, vamos a un ejemplo. ¿Listo? Kelly y yo tenemos un niño. Kelly está allá y yo estoy acá. Y el niño es Walter. Y el niño Algo especial. Y es especial, es especial. No, pero no es especial. Pero muy especial. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene la custodia tiene todos los gastos. Claro, entonces usted no tiene la custodia del niño, la tiene la abuela. Ah, bueno. Esa pregunta interesante. Vale, claro. Así cuando las El abuelas papá, son se así, gana, asumen el papá se gana 5 millones y tiene que aportar 1.600.000. Y la mamá 2 millones. Entonces pues dice, señora mamá, que es la demandada, usted le da 400.000 a él y él tiene que dar 1.600.000 porque gana más. Y él tiene la custodia, ¿cierto? Pero resulta que el tipo es un vago, y se gasta la plata. Y adivina quién pone a cuidar al niño, al nieto. A la A la abuelita paterna. Y entonces el man mantiene bebiendo, para ir para abajo, fútbol, mujeriego y realmente no da la plata. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un incumplimiento de los derechos del niño. Ahí hay un incumplimiento de los derechos del niño. ¿Qué puede entrar a hacer la mamá? Pedir la custodia. Pedirle la custodia. Pedirle la custodia. Eso pasa en ese caso. Ese es el caso de las custodias y las visitas, que ya lo vamos a ver ahorita. Sí, muy interesante que está la pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, en el caso también de que estás dando el ejemplo entre madre y padre. Para mí que son los casos de la vida real. No, es que van hablando y se le va ocurriendo una cosa. Sí, está. Pero por ejemplo, en el caso que estás entre el padre y la madre, ¿sí? Pero cuando la abuela, hay casos en que he visto que la abuela se queda con la custodia porque pues mamá no es muy responsable y papá pues tampoco. ¿Qué debería hacer la abuela? He visto que ellas demandan a los dos. Así no iban juntos. Sí. Y en ese caso los dos tienen que dar. Los dos tienen que darle a la abuela. Los dos tienen que darle a la abuela. Y se les fija proporcional a cada Por uno ejemplo, de sus y el ingresos. caso tal que, digamos, la abuela tenga la custodia, ella demande a los papás por alimentos y el día de la demanda vayan pues los dos papás y el juez dictamine que no, que la custodia después pasa a la mamá, pero los dos papás son súper... Imposiblemente pasa, casi No, nunca. eso no. Casi nunca. Y además que vamos a Es más diferenciar. segura incluso Vamos a una diferenciar, abuela. no, les voy a enseñar para que diferencien. Esto es muy importante para la abogada del abogado también dice eso. ¿Cómo es que es? Que entonces en el proceso que la abuela está cobrando los alimentos le dan la custodia a los papás, pues no. Una cosa es el proceso de alimentos y otra cosa es la custodia. Si en una conciliación el juez acepta que hablen de custodia, en una conciliación de alimentos, acepta que hablen de custodia, está bien. Y si concilian la custodia, concilian. Concilian es yo acepto, no pelear. Pero si no, el juez dice no, qué pena. La señora no quiere conciliar de la custodia, solamente vamos a tratar el tema de la cuota de alimentos. Y yo voy a decidir sobre alimentos. ¿Ya ven? Ese es el tema. Entonces, sin embargo, hay un articulito que habla del ultrapetita y el extrapetita. El juez de familia es el único, bueno, creo que es el único, no, creo que es el único, en lo que, si mal no recuerdo, es el único que puede extra y ultrapetita. ¿Sí? Extra más allá, ultra más acá. Es decir, que si me pidieron más, no doy más, doy menos. Si tengo 5 pretensiones, solamente doy 3 pretensiones y las otras no. ¿Sí? Extra es más allá. Y si doy extra petita, es más allá. Entonces, Más así, de lo que pide. más de lo que me pide. Es necesario. Por ejemplo, pasa mucho. Ay, no, es que la cuota es de 1 millón. Y el juez en todo el acervo probatorio descubre que son 2 millones. O sea, ¿qué debe hacer el juez? Ese señor solamente me pidió 1 millón y yo 2 millones. Antes del Código General del Proceso era así, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema
Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, muy sabios, dijeron no señor, en una dijeron, el juez, si demuestra las pruebas que son 2 millones de pesos, ¿qué debe hacer? Debe regular 2 millones de pesos. No uno como me pidió el abogado. Erróneamente. Eso sería extra petit. Y de hecho pasa seguido. Y de hecho pasa. Raro que se atine la Lo que pasa es que ese término es técnico y es procesado y el juez no dice, no, ay, voy a dictar extra petit. No lo dice, no, simplemente dicta para que ya, porque ya está el artículo ahí. Ya está. Eso no estaba. Pero en ese caso el juez no tiene que decir por qué dicta extra petit. ya está servido. Claro, justificarlo. ¿Cómo lo justifico? Cuando estoy argumentando con las pruebas que realmente la cuota del niño son 2 millones de pesos y no 1 millón de pesos. Claro. Y lo digo, en eso sí lo digo, en la argumentación. Claro, Gordito, cuando estoy decidiendo. ya está servido. Vamos a comer. Papá tiene la custodia de ¿Qué tal? 1.600, mamá pasa los 400, ¿sí? Pero papá es un papá asqueroso y abuela cuida a ella, ¿sí? Mamá nunca se interesó por el hijo, solo pasa la plata a ella, pero de un momento a otro le da por... Dentro del amor, Sí. Pasa. Ahí mi mamá empieza a pelear la custodia. Pasa. ¿Qué pesa más, el cuidado del niño que le daba la abuela durante X tiempo o mamá? Ahí se trata de mirar eso Ahí- como la garantía de derechos. Ahí, exactamente. Digamos que, ¿cómo es que se llama eso? ¿Quién garantiza más los derechos del niño, la abuela o la mamá? La abuelita. Y el arraigo. Y el arraigo que tenga el niño, si lo tiene más con la abuela o con la mamá. E incluso, Se toma en cuenta Se toma en cuenta a veces muchas veces el niño es entrevistado por el trabajador social del juzgado, el juez y el defensor de familia, y está presente el Ministerio Público, que a nosotros nos pasa mucho. Y el niño bien fresco dice, no, yo vivo feliz con mi abuela. Y si usted niño le dice, ¿usted qué hace, pues? Ay, no, es que su mamá lo está pidiendo y lo voy a mandar. Es otro argumento más para decir que el niño tiene garantizar los derechos con la abuela. Y lo dejo con la abuela, pero eso ya es probatorio. Eso ya es probatorio. Pero eso es lo mismo que, digamos, decían antes, no sé si todavía será así, que decían que, digamos, cuando se separan, que si el niño tiene más de 7 años, lo ponen, le dicen, su merced quiere irse con su papá o con su mamá. Por normativa, los niños Ese es mi caso. hasta los 5 años. Ese es mi caso. Cuando yo tenía 7 años, a mi mamá la citaron al juzgado y a nosotros también, y el juez me preguntó, No llore. ¿usted con quién quiere quedarse? Y yo le dije, Y cuando el niño